Te doy la bienvenida a este concepto más que importante del paradigma, que es el comportamiento de los objetos. Este video va a ser un poquito más largo de lo que venimos viendo en el canal, porque quería dejar todo en el mismo y hay muchas variantes a la hora de hacer métodos, valores de retorno, parámetros, reutilización de otros métodos. Por eso siempre desde lo que son ejemplos prácticos vamos a ver todas estas variantes en el mismo video, así que te invito a pasar ahora a ver cómo definir tus primeros métodos. En los anteriores ejemplos venimos trabajando siempre con autos, así que para no aburrirnos vamos a cambiar un poco de ejemplo. Voy a venir aquí al nombre del paquete de este proyecto inicialmente vacío, voy a tocar aquí en Java Class y a continuación vamos a crearnos lo que sería la clase cuenta bancaria. Con la C mayúscula, con la B larga también, porque esa es la convención de nombres para las clases que hemos visto en el anterior video. Y ya tenemos a disposición lo que es la clase cuenta bancaria, a la cual le pondremos estos atributos, el CBU, que aquí en Argentina significa clave bancaria uniforme, es un número de 22 dígitos que nos permite identificar unívocamente una cuenta bancaria. El alias, que se implementó hace poco para no tener que acordarnos siempre ese número a la hora de transferir dinero. Y el saldo que toda cuenta bancaria va a tener. Enseguida vamos a crear un objeto cuenta bancaria y empezar a darle comportamiento. Ya estamos acá en el main con un poco de código que a esta altura no debería darte problemas para comprenderlo, pero nunca estaría de más hacer un repaso de lo que venimos haciendo en los videos anteriores. Acá estamos creando un objeto cuenta bancaria. Java nos está devolviendo su referencia y la estamos guardando en la variable CB para no perderla y así poder llegar a él. Luego lo que vamos a hacer es mostrar el valor de todos los atributos de ese objeto que está guardado en la variable CB, pero en el medio vamos a hacer un cambio de estado para justamente ver que empieza con un estado inicial, que ya hemos comprobado en el video anterior de estado de un objeto, y luego, bueno, pasará a tener los datos que yo le dije, ¿no? Así que cuando corramos este programa, obviamente, primero sale dos veces null, porque los dos strings CBU y alias valen null por defecto, 0 para el saldo, y a continuación el CBU y el alias han cambiado, pero no así el saldo, porque obviamente una cuenta bancaria me interesa que empiece con saldo 0 como en la vida real. Los objetos, además de todo, tienen comportamiento. Llegó la hora de darle comportamiento a nuestros objetos, pero es curioso ver que ya cuenta bancaria, sin decir lo contrario, además de sus tres atributos, responde a ciertos métodos. Aquí los vemos: equal, get, class, hashcode y muchos más. Esto es por imposición en Java. Digamos que toda clase en Java, en este caso cuenta bancaria o la que sea, hereda de la superclase Object y con ello viene también a traernos los métodos que estén definidos en esa clase. Todo esto tiene que ver con herencia, se va a explicar más adelante, por supuesto, significativamente, pero por ahora hay que entender que este lote de métodos que vemos acá van a salir para todos, pero todos los objetos que nosotros hagamos, ya sea proveniendo de clases de Java o nuestras propias clases creadas. Hagamos nuestro primer método en Java, entonces, en la clase cuenta bancaria esta vez, para solucionar un problema bastante recurrente. En este caso, mostrar el estado de esta o de cualquier cuenta bancaria es una operación que es muy reiterativa, porque siempre tenemos que copiar y pegar esta línea, concatenar cada uno de los atributos con un espacio para que no salgan pegados. Todo eso lo podríamos hacer en realidad una sola vez y no cada vez que lo queremos mostrar. Entonces, ¿por qué no aprovechamos que las cuentas bancarias, por ser objetos, son capaces de hacer acciones? En este caso, pueden ellas mismas mostrar sus datos en lugar de que tenga que hacerlo yo, desde otra clase, en este caso principal con el método main. Bien, entonces lo que vamos a hacer es venir a la clase cuenta bancaria, para que a partir de ahora toda cuenta bancaria sea capaz de esto, y colocar nuestro primer método, que por convención se suele hacer después de los atributos, aunque el orden no interesa. Bien. Vamos a colocar primero el nombre que le queremos dar a nuestro método. En mi caso, mostrar datos es un nombre que describe perfectamente lo que hará esa acción. Siempre tratemos de elegir nombres que sean descriptibles, ¿no? Bien, adelante de mostrar datos, no se preocupen si esto da error porque aún no terminé de escribir la sintaxis correcta. Vamos a colocar lo que tiene que ser el tipo de dato para el retorno del método. Tengamos en cuenta que cuando nosotros invocamos a un método de determinado objeto, este puede venir o no con resultados ya calculados. En este caso, mostrar datos no es más que poner un print en la consola que imprima los datos y ya está, no necesito que me devuelva ningún resultado. En ese caso puntual vamos a usar un tipo de dato especial que se llama void. Void significa vacío y estamos diciendo simplemente que cuando yo diga mostrar datos, se muestren y ya, no devuelva ningún resultado. A continuación, va a venir siempre, pero siempre, los paréntesis. Los paréntesis lo que hacen es definir dentro lo que serían los parámetros. Parámetros son valores externos que nos llegan para el método. En este caso, para mostrar datos no necesito enviar ningún parámetro porque todos los datos que me interesan los guarda la propia cuenta bancaria. Por lo tanto, lo voy a dejar así.
Y a continuación, entre llaves, vamos a tener el cuerpo de nuestro método, es decir, la implementación, lo que tiene que hacer Java cuando yo diga a una cuenta bancaria que muestre los datos. Bueno, este método será muy sencillo porque como verán, esto a mí me sirve. Voy a copiar esta línea, la voy a pegar de este lado, pero en este caso el error es bastante obvio. Me está diciendo que no existe la variable CB. No la reconoce como un atributo, ni como un parámetro, ni como una variable local. Así que simplemente le borramos CB porque ahora ya estamos dentro de la clase cuenta bancaria. Por lo tanto, desde un método de la clase cuenta bancaria es directamente accesible a sus atributos. Fíjense incluso cómo de esta forma NetBeans nos pinta del mismo color a ambos, ayudándonos visualmente a entender que este CBU, este alias y este saldo es el de la propia cuenta bancaria. Al hacer esto, entonces observemos que todo esto que estamos haciendo acá se puede reemplazar. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Antes de escribir voy a volver a ejecutar el programa para que veas que ahora no sale más nada en la consola. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que vuelva a salir usando el método? Bueno, invocando al método. Es decir, nosotros, como verás, definimos mostrar datos, pero definir un método no significa necesariamente que lo estemos ya invocando. La definición de un método se hace una sola vez y a partir de ahí se lo puede invocar para el mismo objeto las veces que vos quieras. En este caso vamos a poner cb, punto, y aparece allí en negritas nuestro flamante método mostrar datos, que vamos a apretar un enter para que lo escriba solo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo. Acá vemos entonces que definí una sola vez mostrar datos en la clase cuenta bancaria y lo estoy pudiendo invocar 2 veces o las veces que quiera, dándome como resultado el mismo efecto que antes, pero esta vez verás que el código luce mucho más corto y también más reutilizable porque cualquier cuenta bancaria será capaz de mostrar los datos sin ningún tipo de problemas, ya que responde a ese método. Hasta ahora, si yo quisiera mostrar cualquier valor que tenga, en este caso, la única cuenta bancaria que tenemos, sin problemas. Por ejemplo, mostrar el saldo sería tan simple como esto. Poner un print con cb.saldo y así en este momento vería el 0 como tiene que ser. Ahora bien, esto ya en el próximo video va a dejar de poder ser posible porque los atributos de toda clase y por ende después de los objetos van a tener que estar privados para garantizar algo llamado encapsulamiento. Entonces vamos a anticiparnos a ese concepto diciendo que el saldo no debería obtenerse así directamente, sino a través de métodos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para obtener el saldo a través de un método? Como vimos antes, coloquemos un nombre descriptible para ese método, por ejemplo, obtener saldo, siempre empezando con minúsculas, en la convención. Obtener saldo es un nombre descriptible, pero esta vez, en lugar de que sea void, vamos a querer obtenerlo. Ahí no dice mostrar saldo. Mostrar saldo sería poner un print, pero sería cerrarnos el camino a nosotros mismos, porque no siempre todo en la vida es mostrar por consola, sino que por ahí yo quería obtener el saldo para, no sé, sacar un promedio, hacer una sumatoria, etc. Entonces, hagamos que este método nos devuelva el saldo. Y como esto tiene que devolver un valor distinto de vacío, le tenemos que poner de qué tipo de dato va a ser. En este caso, si el saldo es double, supongo yo que este método devolverá un double. Ahí está. Faltan los paréntesis, obligatoriamente. En este caso, nuevamente, no necesitamos pasar ningún parámetro. Ya vamos a hacer un ejemplo donde sí se requiera. A continuación, abrimos las llaves. Y acá el error es que como este método devuelve algo distinto de vacío, necesitamos sí o sí poner la cláusula return. ¿Sí? Ahí como vemos, se está esperando el return. Por eso me da error. Bueno, entonces en todo método que devuelva algo distinto de void, tiene que poner un return con el valor a devolver, que en este caso va a quedar en una sola línea, porque simplemente yo voy a poner el saldo y ya está. ¿Sí? En otros casos tengamos en cuenta que por ahí el valor se tiene que calcular y eso lleva un poco más de código dentro. Pero en este caso entonces logramos tener el obtener saldo como método, vamos a probarlo, vamos a ejecutar el programa ahora en este momento. No tiene que salirme ningún saldo porque, como vimos recién, definimos el método, pero aún no lo hemos ejecutado, no lo hemos invocado. Para eso necesito un objeto, que yo ya lo tengo acá para hacer pruebas, que está guardado en CB, y ahí ya aparece el obtener saldo. Cuando yo ponga cb.obtener saldo con el punto y coma a secas y ejecute el programa, no va a dar errores, pero tampoco va a mostrarme el saldo, porque simplemente no se lo dije. Tengamos en cuenta que este obtener saldo me devuelve un valor que yo directamente lo estoy perdiendo. Así que hay que tomar dos caminos. O directamente lo podemos mostrar, o también podemos guardarnos en una variable, x, por ejemplo, ese saldo que se me devolvió y mostrar x. Es lo mismo, ¿no? Hay distintas variantes para hacerlo. Si hacemos esto, ya podemos
ver el 0.0, que es el saldo actual de la cuenta, y si no, como te he dicho, es lo mismo haber puesto toda esta expresión que devuelve un double aquí adentro de los paréntesis de el println. O sea, no necesito gastar, entre comillas, una variable para eso, porque haciendo esto tengo el mismo efecto. Esto tiene que ver, bueno, con cuál largo queda después esa sentencia. Hay que tratar de buscar que el código sea legible, ¿no? Pero bueno, aquí ya hemos visto cómo tener un método que devuelva algo distinto de void. Veamos un método que nos permita trabajar con parámetros. En toda cuenta bancaria es bastante obvio que uno puede depositar dinero en la cuenta. Vamos a hacer el método depositar, pero este depositar, ante todo, ¿qué devuelve? Yo creo que no devuelve nada, es void. Uno dice depositar dinero, le cambiará, por supuesto, el saldo a la cuenta, pero no necesitamos que nos devuelva ningún resultado calculado. Por lo tanto, depositar sí va a necesitar, en este caso, entre los paréntesis que son siempre obligatorios, un parámetro, porque cuánto vamos a depositar es un valor externo a la cuenta bancaria no lo puede saber, entonces ese valor lo vamos a tener que pasar por parámetro. Bueno, un parámetro no deja de ser un valor alojado en una variable, solo que esa variable por el contexto que ocupa se llama parámetro y hay que colocar siempre en Java por lo menos lo que es el tipo de dato del parámetro y el nombre que le queremos dar. En este caso va a ser un double porque es un valor monetario, al igual que el saldo, y le voy a llamar monto porque me parece un nombre bastante descriptible de qué significa, o sea, qué lleva dentro ese parámetro. Bien, aquí está el método depositar. La gran pregunta que muchos alumnos principiantes se hacen es, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Qué valor tiene el monto? ¿Hay que inicializarlo? ¿Hay que hacer algo? La respuesta es no. Tengamos en cuenta que nosotros estamos definiendo el método depositar y cada vez que alguien quiera depositar nos va a tener que mandar sí o sí el monto a depositar. Así que confiemos que acá nos va a llegar un monto que es un double y trabajemos con él. En este caso va a ser tan simple como tomar el saldo actual de la cuenta, sumarlo con el monto y ese resultado lo vamos a poner como nuevo saldo. Por eso es que vamos a asignárselo a saldo nuevamente, quedando así. Saldo es igual a saldo más monto. O también podemos ver la versión un poco más corta para aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia, que es saldo más igual monto. Es exactamente lo mismo, estamos acumulando el monto en el saldo. Bien, esto por supuesto todavía no va a ejecutarse hasta que yo no le diga que quiero depositar plata, en este caso en mi única cuenta que tenemos para hacer pruebas. Entonces hagamos lo siguiente, este obtener saldo que está en este momento devolviendo un 0, está bien, lo vamos a dejar. Luego lo que vamos a hacer es decirle a la cuenta que queremos hacer un depósito, por ejemplo, de 200. Ahí está, es este 200 el que va a ser el monto. Si yo dejo este método con los paréntesis vacíos, va a ser un error de compilación. Se esperaba un double y se encontró que no se pasaron argumentos. O sea que tiene total coherencia que a la hora de depositar hayamos establecido cuánto había que depositar. Este 200 que está acá va entonces a convertirse en el parámetro cuando nosotros llamemos al método. Ese 200, que acá se llama argumento, va a pasar a llamarse, en este caso, parámetro. Perfecto. Vamos a ver si esto funciona. A continuación, vamos a volver a mostrar el saldo. También pudimos haber usado el método mostrar datos. Es lo mismo. En este caso, quiero ver cómo quedó el saldo. Empieza, por lo visto, siendo 0. Y luego del depósito pasó a ser 200. Perfecto. Ahora tengamos en cuenta que uno puede depositar cualquier cosa, es decir, mientras sea un número de tipo double no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo le mando, por ejemplo, un menos 50? Cuando le mande un menos 50, observaremos que la tercera vez que mostramos el saldo nos muestra 150. ¿Por qué? Porque en realidad lo restó. Claro, más por menos es menos en matemática, así que un depósito terminó restando dinero, no tiene mucha lógica. Entonces lo que nos falta hacer acá es una validación. Tengamos en cuenta que como es un valor que nos llega por afuera, tenemos que siempre validarlo para que el objeto no quede con un estado inconsistente, ¿no? Entonces, hagamos el viejo y confiable if, preguntando si este monto que nos llega por parámetro, que sabemos que es un número double, es mayor a 0. Si es mayor a 0, o sea, si es positivo, entonces tomamos esta línea y la hacemos efectivamente. De lo contrario, no lo hacemos. Directamente dejamos el saldo como estaba. Es opcional si ustedes quieren poner una salida por consola que diga que hubo un error. Eso es para ustedes. Pero vamos a volver a ejecutar este algoritmo de prueba y observamos entonces lo que tiene que pasar. El primero obtener saldo dio 0, luego depositamos 200 y esa operación se pudo hacer sin problemas. Nuestro nuevo saldo ahora es de 200 acá. Y cuando intentamos depositar menos 50, hemos previsto ese caso. Como el monto
no es como se esperaba, es negativo, entonces el saldo queda como estaba, quedó en 200, no hubo ningún cambio, ninguna resta. Acabamos de comprobar entonces lo que es un método que recibe un parámetro. Nuestra última variante posible es tener un método que devuelva algo y que también reciba parámetros. Veamos un ejemplo. Hagamos el método saldo disponible, que lo que haga es recibir un monto por parámetro y que nos diga la cuenta bancaria si para ese monto hay suficiente saldo disponible para después, si se quiere, hacer una extracción. O sea, nos tiene que devolver sí o no. ¿Hay saldo disponible o no hay saldo disponible? Entonces, como vemos acá, el tipo de retorno sería Boolean, saldo disponible, recibimos el monto y tenemos que devolver si la cuenta tiene suficiente saldo disponible para ese monto que uno va a querer seguramente retirar. Bien, acá obviamente el error es que se está esperando el return, aún no lo he puesto. Podemos directamente colocar aquí la expresión directamente, o sea, ¿cuándo hay saldo disponible? Y digamos que cuando el saldo es mayor o igual al monto. Si el saldo es mayor o igual al monto, entonces el saldo estará disponible. Hay mucha gente que directamente pone if else para esto y en realidad es redundante. Esto ya es una expresión lógica, esto ya es un boolean para la máquina, lo va a evaluar Java y eso si es verdadero se devuelve verdadero y si es falso se devuelve falso. Valga la redundancia, no hace falta ningún tipo de if else, ni el operador ternario, ni nada por el estilo. Bueno, vamos a probar este método. Luego de dejar el saldo como antes en 200, hagamos una prueba. Vamos a tener que poner un print, porque esto nos devuelve un valor, nos devuelve un booleano que vamos a elegir ver en la consola, por eso pongo el print. Y vamos a preguntar, a ver, a la cuenta, si tiene saldo disponible en caso de que yo quiera retirar, por ejemplo, 100. Esto no es un retiro, ojo que estamos preguntando, es una consulta simplemente, no estamos haciendo una verdadera extracción, ya lo vamos a hacer enseguida. Y ahora para 300. Veamos qué pasa cuando yo ejecuto. En el primer caso me dice que sí, que hay saldo disponible si uno quiere retirar 100. Y en el segundo caso me dice que no, que el saldo disponible para 300 es falso porque hay solamente 200 pesos de saldo en la cuenta. Hemos comprobado entonces un método que recibe un parámetro y también devuelve un resultado en base a ese parámetro y el estado propio de la cuenta bancaria. Como en toda cuenta bancaria se puede depositar, también se puede extraer. Así que hagamos el método extraer, que va a ser lo contrario. Es un método que también va a devolver void, porque no estoy modelando un cajero automático donde tengo que tener el dinero en la mano, ni nada por el estilo. Simplemente extraer cambia el estado, es decir, cambia el saldo de la cuenta y ya. Pero sí va a necesitar, al igual que el depositar, el monto a extraer, ¿verdad? Y ese monto a extraer, ustedes saben que en el caso de depositar, no había ningún límite. O sea, uno puede depositar lo que quiera siempre y cuando sea un monto positivo. Pero en el extraer dependemos del saldo de la cuenta. Por lo tanto, vamos a tener que preguntar antes de todo, antes de hacer la resta, si el monto, digamos, no supera al saldo. O sea, esta pregunta podría ser lógica, ¿verdad? Si el saldo es mayor o igual al monto, entonces podríamos tener saldo disponible para efectuar lo que sería saldo es igual a saldo menos monto. O, para los que ya están más adelantados, al igual que antes, saldo menos igual monto es lo mismo. Ahora bien, estamos notando, ¿verdad?, que estamos repitiendo lógica, por más que sea muy cortita. Esto ya recuerdo haberlo hecho. Entonces, ¿para qué repetir lógica si ya está realizada? Una de las principales características de los métodos es que uno puede reutilizarlos también dentro de la propia clase. Entonces, todo esto directamente puede reemplazarse por el método saldo disponible. Es decir, si hay saldo disponible, efectuamos la extracción. Saldo disponible es un método que está esperando que yo le pase el monto, que es el mismo monto que a mí me llegó por parámetro. Es decir, me llega un monto por parámetro, se lo paso como argumento al saldo disponible. Si este me dice que sí, que hay saldo disponible, o sea, esto se resume en un verdadero, entonces hacemos saldo igual saldo menos monto, si no, no lo hacemos. De esta forma estamos viendo cómo un método, en este caso extraer, de la clase cuenta bancaria, puede utilizar otro método también expresado en cuenta bancaria, directamente llamándolo, porque estamos dentro de la propia clase, así que no hay que poner nada adelante como venimos haciendo acá. Digamos, la variable cb acá dentro no existe, estamos dentro de la propia clase. Y vamos a comprobar si esto funciona, ¿verdad? Vamos a cambiar estas líneas. Vamos, después de intentar depositar 50, menos 50, perdón, vamos a decirle ahora extraer. Vamos a intentar extraer, por ejemplo, 180 pesos. Para que nos quede un saldo de 20. Después vamos a mostrar el saldo dos veces, pero en el medio vamos a intentar extraer otros 100 pesos.
y vamos a comprobar cómo nos termina dando el obtener saldo. Veamos. Hasta acá, hasta este 200, era este que estaba acá. Luego intentamos hacer una extracción de 180, lo cual se va a poder porque el número final termina quedando en 20, o sea, se pudo hacer. 20 nos queda como saldo. Y cuando intentemos extraer 100, ya sabemos que en este caso este 100 va a llegar, se va a convertir acá en el monto. Ese monto que vale 100, a su vez se le va a pasar al método saldo disponible. Va a venir para acá primero, va a fijarse si el saldo es mayor o igual al monto. Esto nos devuelve un resultado. Esto o bien es true o bien es false. Entonces ese resultado se pasa a poner adentro de este if. Si esto entonces es un true, como estaba haciendo antes, hacía la extracción. Y si es un false, si es un falso, no lo hace. Por eso es que quedó el 20 como estaba, en lugar de dejarnos la cuenta con un saldo negativo. Por lo tanto, hemos podido repasar lo que es en este caso un método que nos permite reutilizar otro método ya hecho en la clase cuenta bancaria. Para terminar, pequeño consejo. No te quedes únicamente con lo que acabamos de ver en este video. Toma tu proyecto, crea tus propias clases, ponele métodos que reciban parámetros, que no reciban, que devuelvan algo, que no devuelvan, que traten de reutilizar lo que ya hiciste. La única forma de entender esto con la cantidad de variantes que hay es probando uno mismo, encontrándose con errores, nutrirse de esos errores para aprender. De esa forma no quedará más remedio que practicar mucho. Te aconsejo que lo hagas, volvé a ver este video las veces que quieras para tomar las bases necesarias para que puedas hacer tus proyectos. Enseguida veremos videos más avanzados, pero que por supuesto seguirán utilizando métodos, así que se irá entendiendo de a poco seguramente en los próximos videos también, de tanto ver métodos, pero era importante en este video dejar las bases necesarias para comprender toda esta diversidad posible a la hora del comportamiento. Si te gustó el video y te resultó útil, como ya sabes, dale like, comentalo, suscríbete al canal y activa la campanita. De esa manera estarás notificado o notificada de los próximos videos que tendremos sobre este paradigma y mucho más.